y llamamos al doctor Carlos Agudelo para la conferencia Compromiso oftalmológico en las enfermedades autoinmunes. El doctor Carlos Agudelo es de Medicina Interna de la Universidad del Rosario, es reumatólogo de la Universidad de Antioquia y es reumatólogo en la Clínica de las Américas y pertenece al Comité de Estudios Médicos. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchísimas gracias al comité organizador, a Diana por hacer este simposio posible y a todos los que están aquí presentes. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el compromiso oftalmológico en las enfermedades reumatológicas autoinmunes. Entonces vamos a iniciar hablando un poco de la anatomía del ojo. El ojo es una esfera que mide aproximadamente 25 milímetros y pesa aproximadamente de 7 a 7 gramos. Tiene 3 capas, dentro de los cuales se encuentra la esclerótica, que es la capa más superficial, que es la capa blanca, es una capa fibrosa que anteriormente se continúa con la córnea, como lo vemos acá. Luego viene una capa media, que es la coroides, que es una capa muscular, seguida por el cuerpo ciliar y el iris, que son las que sensan, por decirlo así, la luz, y finalmente, de acuerdo a esa cantidad, lo que hacen es modificar el músculo ciliar para definir qué tanta luz entra al ojo. Y finalmente vi una capa interna que es la retina, que es donde todos estos impulsos luminosos finalmente se convierten en unas señales eléctricas y finalmente van al nervio óptico y luego al parénquima cerebral para evaluar cómo es la visualización de la imagen. Cuando ya lo vemos macroscópicamente, lo vemos de esta manera con sus 3 capas. Adicionalmente tiene 6 músculos, 4 rectos y 2 oblicuos, y un aparato lacrimal en el cual se encuentran las glándulas lacrimales, el conducto colector, gracias, y en la retina que tenemos esta zona central que es la fóvea, una más periférica que es la mácula, que es donde se encuentra, digámoslo así, que la mayor agudeza visual que nosotros podemos tener. Y finalmente todas estas fibras nerviosas van a convergir en el disco óptico, que finalmente va a formar el nervio óptico. Tenemos que tener en cuenta que el ojo es un órgano inmunoprivilegiado por varias causas. Primero, porque no posee ganglios. Segundo, porque tiene una presencia de barreras oculares que impiden el paso de las moléculas y de las células. Tiene algunas sustancias inmunomoduladoras como el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10. Adicionalmente tiene una resistencia al rechazo inmune limitada por la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene expresión de Fas y Fas ligando, que conlleva mayor apoptosis de estos antígenos. Y finalmente tiene una baja expresión de moléculas de adhesión. Pero ojo que el ojo también puede ser un órgano susceptible a mecanismos proinflamatorios, que está principalmente dado por la compleja circulación coroidea comparada con el riñón. Tiene algunos antígenos uveitogénicos y tiene una susceptibilidad escleral que está dada por unas fibras ricas en colágeno, que es el 1, el 3, el 5 y el 7, con presencia de fibroblastos que pueden expresar moléculas de tipo HLA y fracciones del complemento, y pueden predisponer a tener mayor procesos infecciosos. Entonces hay 6 síndromes oftalmológicos que son claros. La primera es la uveitis, que puede ser anterior, intermedia, posterior, o cuando están todas, que son las panuveitis. Pueden venir la enfermedad corneana, en la cual se encuentra la queratitis y la enfermedad por ojo seco. La enfermedad retiniana, que está dada por la vasculitis retiniana y la vasculopatía oclusiva. La enfermedad escleral, en la cual se encuentra la escleritis y la epiescleritis. Las enfermedades del párpado, donde están el síndrome inflamatorio orbitario, la miositis orbitaria, y finalmente las enfermedades del nervio óptico, que se pueden presentar con neuropatía isquémica y neuritis óptica. Entonces vamos a empezar por la uveitis. La uveitis se puede clasificar de acuerdo a la localización, si es lateral o unilateral, si es de inicio súbito o un inicio insidioso, si es de duración limitada cuando es menor de 3 meses, o persistente cuando es mayor de 3 meses. El curso puede ser agudo, de inicio súbito y duración limitada, puede ser recurrente,
o crónico cuando tenemos una uveitis persistente con recaída de menos de 3 meses después de suspender el tratamiento. También la clasificamos principalmente de acuerdo a si es anterior, que es la más frecuente, que se presenta hasta en el 60%, donde hay compromiso principalmente, como lo vemos acá, del iris y del cuerpo ciliar; intermedia, que es la menos frecuente, que hay mayor compromiso del vítreo, que es lo que conocemos como pars planitis o vitreitis; posterior en el 15%, donde hay mayor compromiso de esta capa que les mostraba previamente, que es la retina, la capa más posterior, y la coroiditis, en la cual se encuentra la coroiditis focal, multifocal, difusa o la corioretinitis. Y finalmente la panuveitis, que es cuando ya está el compromiso de las 3 capas, que se presenta principalmente en la cámara anterior, vítreo y retina o coroides. Los síntomas de la uveitis anterior aguda son que vamos a tener principalmente, que es unilateral. Las manifestaciones clínicas son aquellos pacientes que nos llegan con ojo rojo, que se trata de una inyección periquerática, se manifiesta con dolor, fotofobia. En algunas ocasiones se puede ver un acúmulo de células en la parte inferior que se conoce como hipopion. Se puede presentar discoria con cicatrices, por decirlo así, que generan estas sinequias anteriores que le dan mayor riesgo de glaucoma, y sinequias posteriores que le dan mayor riesgo de ciclitis, y alteraciones finalmente en la acomodación de los pacientes. Cuando se evalúa el examen físico de los pacientes con uveitis anterior, vamos a encontrar 2 fenómenos. El primero es el fenómeno de Tyndall, que es la presencia de las proteínas en la cámara anterior, y luego viene, esta es de células en la cámara anterior, que es el Tyndall, o puede presentarse el fenómeno de Flair, que es la presencia de proteínas en la cámara anterior. Ambos se evalúan por la lámpara de hendidura y tienen un grado que va de 0 a 4 dependiendo de la cantidad que se encuentra, y es importante considerar que el fenómeno de Tyndall, que es la presencia de células en la cámara anterior, usualmente están en procesos inflamatorios agudos, y que el FLAIR puede persistir incluso cuando los pacientes ya están controlados. O sea, el FLAIR puede persistir. El Tyndall usualmente debería mejorar cuando nosotros le damos tratamiento a los pacientes. Entonces, también la podemos clasificar de una manera histológica en si es granulomatosa o no granulomatosa. La granulomatosa se presenta principalmente con precipitados queráticos, endoteliales blancos y densos, con presencia de nódulos en el iris y presencia de granulomas coroideos. Lo más frecuente acá es encontrar pacientes con sarcoidosis, tuberculosis, toxoplasmosis, herpes, oftalmopatía simpática, esta enfermedad que vamos a hablar un poco más tarde, que es del Burkitt-Giardina, y la esclerosis múltiple. También se puede encontrar como no granulomatosa, que son precipitados periqueráticos endoteliales finas, ausencia de nódulos en el iris y ausencia de granulomas coroideos. Acá puede ser la uveitis idiopática, la que está asociada a la HLA-27, a la enfermedad de Behçet, como nos hablaba previamente el profe Carlos Horacio, a la espondiloartritis axial, a los medicamentos, sífilis o la ciclitis de Fox. En los diferentes espectros de la espondiloartritis axial, en la cual se encuentra la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reactiva, la uveitis puede manifestarse de una manera diferente. Entonces, lo más frecuente, o la enfermedad que más frecuentemente da uveitis anterior, es la espondilitis anquilosante, seguida la artritis reactiva, y menos frecuentemente la artritis psoriásica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Tanto en la espondilitis anquilosante como la artritis reactiva es más frecuente en hombres. El inicio en la espondilitis anquilosante es súbito, en la artritis psoriásica insidioso, en la enfermedad inflamatoria intestinal insidioso, en la artritis reactiva es súbito. Usualmente todas son anterior, pero miren que en la artritis psoriásica puede ser intermedia, al igual que en la enfermedad intestinal inflamatoria. La lateralidad en la espondilitis anquilosante usualmente es unilateral, en la artritis psoriásica bilateral, en la enfermedad intestinal inflamatoria es más frecuente que sea bilateral, y en la artritis reactiva unilateral. Y miren cómo el curso clínico es diferente en las diferentes aspectos de la espondiloartritis. En la espondilitis anquilosante, en la artritis reactiva es aguda, y en la artritis psoriásica y en la enfermedad intestinal inflamatoria es crónica. Adicionalmente, se puede asociar en la enfermedad intestinal inflamatoria con escleritis y en la artritis reactiva con conjuntivitis.
Hay una entidad que siempre hemos conocido y es que estos pacientes con uveitis pueden tener HLA27 positivo o negativo sin definir que per se tengan una espondiloartritis axial. O sea que incluso uno puede clasificar la uveitis como HLA27 positiva o negativa y difiere dependiendo de la presencia o no del gen. Veremos que los pacientes que tienen HLA27 positivos son más jóvenes, aquí son de predominio masculino, en la negativa es 1:1, el compromiso ocular usualmente es unilateral, el patrón de uveitis en la HLA27 es aguda, tiene una recurrencia frecuente y puede tener unas características al examen oftalmológico que es fibrina en cámara anterior, hipopión o enfermedad sistémica asociada. Hay otra de las enfermedades adicionales a la espondiloartritis que nosotros vemos en reumatología, ven más los reumatólogos pediatras, que es la artritis idiopática juvenil. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando vemos un paciente con artritis idiopática juvenil que de pronto tenga un espectro oligoarticular u oligoarticular extendida, siempre hay que evaluar los anticuerpos antinucleares y estar positivo. Hay que hacerle un seguimiento súper importante a estos pacientes porque tienen un alto riesgo de tener uveitis que característicamente es asintomática. Esos pacientes no hacen ojo rojo, no hacen alteraciones de la visión, lo único que hacen es disminución progresiva de la agudeza visual y las complicaciones que se pueden presentar con edema macular, glaucoma y catarata en el 30%. Entonces tenemos que recordar que siempre que vemos un paciente con AIJ tenemos que pensar si este paciente tiene anticuerpos antinucleares positivos y estos pacientes hay que hacerles un seguimiento completamente estricto porque tienen un riesgo aumentado de tener uveitis anterior con el ojo normal. Luego viene la uveitis intermedia, que es más frecuente en niños y en adultos entre la segunda y tercera década de la vida. No hay una predilección de género, usualmente se puede presentar como en la cámara vítrea, en la pars planitis y en la retina periférica. Lo más importante acá es que manifiestan los pacientes que tienen una sensación de visualizar cuerpos flotantes que no se correlacionan con estructuras externas, que se llaman las miodesopsias o las moscas flotantes. También se puede presentar visión borrosa, pérdida indolora de la visión, dolor u ojo rojo menos frecuente. Usualmente es bilateral, tiene una agudeza visual promedio de 20-40, es raro ver células en la cámara anterior como se explicaba previamente con el Tyndall y el Flair. Se presenta principalmente es con presencia de células en la cavidad vítrea y el signo característico de estos pacientes es opacidad vítrea o vitreitis y las complicaciones son principalmente las cataratas, el edema macular y el glaucoma. Al examen oftalmológico lo que podemos ver es aquí en esta parte que se denomina la pars plana, unos bancos de nieve, se puede presentar con snowballs que son como estas opacidades que son blanco-amarillentas en el vítreo o finalmente una opacidad del vítreo que son como los hallazgos característicos de los pacientes con uveitis intermedia. Dentro de las etiologías de la uveitis intermedia se encuentran las infecciosas que son muy similares a las anteriores. Aquí cobra importancia la Bartonella hanselae, que usualmente en algunas ocasiones se solicita más que todo cuando los pacientes reportan que han tenido gatos, pero también puede estar dado por la enfermedad de Lyme, la toxoplasmosis, toxocariasis, tuberculosis, VIH, sífilis, virus linfotrópico humano, el virus de Epstein-Barr y el Propionibacterium agnesa. Dentro de las no infecciosas, las más frecuentes son la esclerosis múltiple, nuevamente la sarcoidosis, el linfoma intraocular, la enfermedad de Behçet, la que está asociada a HLA27 positivo o a enfermedad intestinal inflamatoria. Dentro de las más, digámoslo así, importantes que podemos tener acá, se encuentran la sarcoidosis de la uveitis intermedia, que usualmente es bilateral, se puede asociar a nódulos conjuntivales. Puede ser el síntoma inicial en el 20 al 30%, se relaciona con uveitis en el 30 al 70% y lo más frecuente es que sea intermedia, menos frecuentemente anterior o posterior. Lo característico de estos pacientes es encontrar el examen oftalmológico precipitados queráticos en grasa de carnero, nódulos conjuntivales, nódulos sereniris o granuloma de coroides. Y finalmente, uno de los hallazgos principales son las gotas de cera de vela, que es lo que vemos acá. Luego pasamos a la uveitis posterior, que es la inflamación de la coroides y la retina. Usualmente estos pacientes no presentan dolor y lo que manifiestan es una disminución de la agudeza visual grave, asociado nuevamente a los cuerpos flotantes.
Usualmente hay agudezas visuales muy bajas, células en el vítreo, lesiones en la retina y la coroides. Algunos pueden presentar vasculitis asociada, desprendimiento retinal, neuritis óptica, puede ser granulomatosa o no granulomatosa, se puede asociar a retinitis focal o multifocal. Y dentro de las etiologías de autoinmunidad, lo más frecuente que vamos a encontrar nuevamente es la esclerosis múltiple. Aquí ojo que llega el lupus eritematoso sistémico, persiste sarcoidosis, síndrome de Behçet, la oftalmolopatía simpática, de manera importante el Burkitt-Yaganagi-Arada, y menos frecuentemente la ACG, la poliarteritis nodosa, la GPA y la vasculitis retinal idiopática. Una de las características que tenemos que tener principalmente es la enfermedad de Burkitt-Yaganagi-Arada, que se describe como una panuveitis granulomatosa bilateral crónica que es difusa, que se asocia a desprendimiento de la retina, que puede tener compromiso por meningitis, alteraciones auditivas y dermatológicas, usualmente es en mujeres entre los 20 y los 50 años, tiene 4 fases prodrómicas y lo que se considera es como una toxicidad contra los melanocitos, y son aquellos pacientes que podemos ver con poliosis o con un mechón blanco, ya sea en las cejas o en el pelo. Otra de las manifestaciones es el síndrome de Behçet, que tiene una afección ocular del 30 al 70%. El síntoma inicial puede ser la panuveitis en el 20%, tiene una clínica principalmente de panuveitis, menos frecuentemente uveitis anterior o posterior, con un alto riesgo de afectación de la visión, que finalmente es lo que viene dirigiendo el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces vamos a pasar ahora a la enfermedad corneal por ojo seco, que es una condición clínica multifactorial de la superficie ocular que se asocia con inestabilidad de la película lacrimal, que puede ser sintomático o asintomático y generar manifestaciones de intensidad variable. Lo que más frecuentemente se queja en los pacientes es de sensación de cuerpo extraño, ardor, prurito, visión borrosa, inyección conjuntival, secreción mucoide, epífora, fotofobia y algo de visión borrosa que puede mejorar con el parpadeo. Los signos de ojo seco que podemos encontrar principalmente para evaluar la estabilidad de la película lacrimal son ausencia o disminución del menisco lacrimal, o un tiempo de ruptura de la lágrima en los test menor de 10 segundos, o alteraciones que tiñen en la tinción de verdelissamina o en la tinción de fluoresceína. Adicionalmente podemos evaluar los anteriores test es para evaluar más que todo la consistencia de la lágrima. Aquí lo que encontramos para evaluar definitivamente la producción como tal, lo hacemos con el test de Schirmer, en el cual colocamos un papel filtro de Wheaton en la unión de los 2 tercios con el tercio interno del ojo, y lo que vamos a ver es qué tanto este papel filtro, digámoslo así, se moja. Usualmente lo que debemos encontrar es que el papel filtro tenga que se moje más de 10 milímetros, más de 10 milímetros en 5 minutos, y dependiendo de eso ya consideramos si se trata o no de ojo seco. Pasamos a la queratitis, en la cual siempre hay que descartar un proceso infeccioso, evaluar si se trata de una queratitis intersticial o una queratitis ulcerativa periférica, donde las manifestaciones clínicas son diferentes y al examen oftalmológico. Esto fue un algoritmo que realizó Andrés cuando estaba en el fellow con los profesores de la Universidad de Antioquia, en el cual evaluaban las causas de queratitis ulcerativa periférica. Cuando uno evalúa los artículos, en realidad no encuentra un algoritmo como este, por eso se lo pongo aquí de cortesía a Andrés y a los profes del servicio de reumatología. Las causas son principalmente infecciosas, donde encontramos las sistémicas, las cuales está la tuberculosis, sífilis, enfermedad de Lyme y varias adicionales, o infecciones locales. Luego vienen las autoinmunes, en las que siempre tenemos que pensar en artritis reumatoide o vasculitis ANCA, principalmente la granulomatosis con poliangiitis, y no olvidar la poliarteritis nodosa, la policondritis residuante y el lupus eritematoso sistémico. Ocasionalmente, dependiendo de la sintomatología, siempre se debe evaluar la vasculitis crioglobulinémica, la enfermedad de Behçet, la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren y la gota. Hay otras causas que pueden ser dermatológicas, neurológicas,
postquirúrgicas o degenerativas, pero aquí lo más importante siempre es evaluar el diagnóstico diferencial entre autoinmune e infeccioso, que son las más frecuentes que se pueden presentar. También se pueden presentar úlceras corneales, que usualmente son úlceras marginales que se asocian a adelgazamiento marginal de la córnea, que es más frecuente en artritis reumatoide, adelgazamiento marginal con sematocerem y perforación corneal en la GPA, el lupus y la esclerosis sistémica, queratolisis, que es secundaria a ojo seco con ulceración y perforación corneal, que lo encontramos más que todo en la artritis reumatoide ya severa, y queratitis esclerosante, que es la complicación corneal más frecuente de la escleritis. Ahora pasamos a la enfermedad retiniana. La enfermedad retiniana hay que tener en cuenta que vamos a empezar con la enfermedad vascular, y es que la mayor parte de los pacientes con vasculitis retiniana no presentan vasculitis sistémica. Lo más frecuente para estos pacientes es la presencia y disminución de la agudeza visual, visión borrosa, fotopsias o mioidesopsias, manchas en algodón o microinfartos, fuga vascular, revestimiento perivascular y oclusión, y lo más frecuente para estos pacientes es la enfermedad de Behçet, el síndrome de Behçet, la sarcoidosis y el lupus eritematoso sistémico. Este nuevamente es un algoritmo de Andrés cuando estuvo en el Fellow, en los cuales siempre que evaluamos vasculitis retiniana tenemos que pensar en los síntomas y hallazgos compatibles con vasculitis. Entonces, lo más frecuente de encontrar nuevamente son las infecciones, las cuales están las infecciones bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. Y dentro de las causas autoinmunes y neurológicas, dentro de las vasculitis primarias sistémicas van a estar el síndrome de Behçet, la GPA, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis y la arteritis de Takayasu. Hay otras enfermedades que también puede presentarse con vasculitis retiniana, entre los cuales se encuentran la sarcoidosis, el lupus eritematoso sistémico, hay algunos casos de reportes con postvacunación, esclerosis múltiple, o cuando hay microangiopatía trombótica del cerebro, la retina y la cóclea. También hay unas causas donde se encuentra la vasculitis retiniana primaria, que en realidad es una de las etiologías frecuentes que siempre tenemos que tener en cuenta, y es la vasculitis retiniana idiopática, que se asocia con aneurismas y neuroretinitis. También se puede presentar la vasculitis retiniana hemorrágica multifocal aguda, la corioretinopatía perdigonada y la angeitis en rama escarchada. Hay otra de las retinopatías que son las vasoclusivas, que usualmente le tenemos bastante temor, que es cuando hay disminución de la agudeza visual, alteración en los campos visuales, distorsión, en la cual sospechamos que hay un fenómeno de vasoclusión, que puede ser oclusión arterial generalizada, en la cual hay ausencia de perfusión y neovascularización. Usualmente el examen oftalmológico vamos a encontrar infiltrados algodonosos y microinfartos, y que se puede complicar con hemorragia vítrea, tracciones y desprendimiento de la retina, finalmente con ceguera. Siempre que vemos una retinopatía vasoclusiva en enfermedades reumatológicas, vamos a tener que lo más frecuente es el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípido. Menos frecuentemente se encuentra la arteritis de Takayasu, que se presenta en un tercio de pacientes con afección, pues el Takayasu se puede presentar con compromiso vascular ocular en un tercio de los pacientes. Lo más frecuente es encontrar la retinopatía, que es hipertensiva, entre el 16 al 30%. Tiene 4 estadios, que es el estadio de vasodilatación, microaneurismas, el estadio 3, que es la anastomosis arteriovenosas, y finalmente el estadio 4, que es la neovascularización con hemorragia vítrea. Luego van las enfermedades esclerales, las cuales se encuentran la piescleritis y la escleritis. La escleritis la consideramos como una mancha rojo salmón que se asocia a escaso dolor con inflamación superficial, inyección conjuntival localizada y autolimitada, que es menor de 3 semanas, el test de fenilefrina es negativo, y la escleritis, en la cual hay una mancha violácea que se asocia a un ojo rojo difuso. Aquí ya hay mayor dolor, no hay alteración de la agudeza visual, la inflamación es más profunda y puede ser difusa, anterior, nodular o necrosante, y aquí el test de fenilefrina es positivo. La diferencia con la conjuntivitis en realidad es porque en la conjuntivitis también hay un
compromiso difuso, incluso la conjuntiva palpebral, que no es usualmente afectada por la epiescleritis o la escleritis y que usualmente tiene una causa infrecuente de compromiso sistémico, al igual que la epiescleritis, mientras que en la escleritis lo más infrecuente es que tengamos enfermedades autoinmunes sistémicas, principalmente la artritis reumatoide, y es por eso que le tenemos que hacer un seguimiento. Como decíamos previamente, la escleritis, aquí tenemos una imagen de una epiescleritis, una escleritis anterior difusa, una escleritis nodular y finalmente una escleritis necrosante. Lo más frecuente, las enfermedades reumatológicas más frecuentes que producen enfermedad escleral usualmente son la artritis reumatoide, la granulomatosis con poliangiitis, la sarcoidosis, la policondritis residuante, el LES y menos frecuentemente la psoriasis. Hay que tener en cuenta que la enfermedad escleral se puede presentar en un 50% en ausencia de enfermedad sistémica. Pasamos a la enfermedad de la órbita. La enfermedad de la órbita principal se encuentra el pseudotumor orbitario, cuyas causas más frecuentes están la poliangiitis con granulomatosis, la enfermedad relacionada con IgG4, sarcoidosis, poliangiitis microscópica, y el diagnóstico diferencial siempre va a ser la orbitopatía tiroidea. Dentro de las etiologías principales pues está la GPA, que se puede presentar en el 50% de los pacientes con granulomatosis con poliangiitis, usualmente con una masa orbitaria o con dacroadenitis, se acompaña con afección rinosinusal y puede asociarse con paquimeningitis, y la miositis extraocular usualmente se presenta de forma unilateral y con un engrosamiento que característicamente es fusiforme del músculo y que respeta el tendón. También se puede presentar muy frecuentemente en la enfermedad relacionada con IgG4, en la cual se presenta con aumento de glándulas lacrimales, compromiso del nervio trigémino y de los músculos extraoculares. Hay un infiltrado linfoplasmocitaria con una relación IgG4 mayor del 40% o mínimo de 50 células por campo, y adicionalmente hay unos niveles elevados de IgG4 mayores de 135 miligramos sobre decilitro. Ya para finalizar, tenemos la neuropatía, las enfermedades del nervio óptico, dentro de los cuales se encuentra la neuropatía isquémica óptica, que se presenta con una pérdida súbita de la visión no dolorosa, con disminución para la visión de colores. Un defecto aferente pupilar, se puede presentar con palidez y atrofia pupilar, hay daño en los campos visuales y pérdida de la visión que puede ser reversible, y necesitamos en estos pacientes tratarlo rápidamente. La enfermedad, digámoslo así, que más puede producir esto es la arteritis de células gigantes, que usualmente da una neuropatía isquémica óptica anterior por compromiso de las arterias ciliares posteriores, que da una pérdida visual no dolorosa, más edema del disco óptico y defecto pupilar aferente, dan una rápida pérdida de la agudeza visual. Esto es una urgencia reumatológica. Si nosotros no tratamos estos pacientes rápidamente, estos pacientes pueden quedar con secuelas irreversibles y ceguera. Son los pacientes a quienes les tenemos que correr, y cuando tengamos esta causa, pues iniciar pulsos de metilprednisolona rápido, incluso a veces sin preguntar mucho, porque cuando no hacemos el tratamiento rápido, usualmente las complicaciones son irreversibles. También se pueden presentar pacientes con neuritis óptica, en la cual se pueden dar una pérdida aguda o subaguda de la visión, desmielinización del nervio óptico. Esto se puede manifestar con un dolor retrovulvar que se manifiesta principalmente con los movimientos oculares. Se puede presentar un defecto aferente pupilar, una disminución de visión de los colores. Estas tienen un mejor pronóstico visual que las anteriores y usualmente responden mejor a corticoides intravenosos. Eso es todo lo que les quiero contar para hoy. Muchas gracias por su atención.